Hola amados, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué bendición poder llegar a la intimidad de su hogar. Qué bendición poder compartir semana a semana palabra de Dios. Quiero reconocer a nuestros amados jóvenes de Juvex. Que Dios les bendiga. Gracias por la labor que realizan y gracias por compartir el mensaje del Señor a tanto adolescentes como jóvenes. Muchas gracias a nuestra red de damas. Gracias por lo que realizan, por sus oraciones, porque están siempre dispuestas a servir, a bendecir de distintas maneras. Muchas gracias a nuestro equipo de Casa de Oración. Le invitamos cada jueves a las 21 horas vía Zoom para poder compartir, para poder escuchar palabra de Dios, para orar unos por otros, para celebrar el nombre del Señor y adorando juntos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero reconocer a nuestros amados hermanos que trabajan con Amisai Kids. Muchas gracias por la labor que realizan. Muchas gracias a los hermanos de Red de Misericordia. Gracias por el trabajo social que realizan. Y queremos invitarle también a que pueda ofrendar a la cuenta que está saliendo en pantalla para que podamos llegar a más hogares semana a semana. Ya estamos preparando 120 almuerzos los domingos para bendecir a familias de nuestra ciudad que lo están pasando no muy bien. Y debemos orar al Señor y también queremos que usted pueda ofrendar, aportar y bendecir también esta causa de amor y de misericordia. Que Dios les bendiga mucho. Gracias a nuestros amados diáconos también por la labor que realizan. Muchas gracias. A nuestro ministerio de adoración, gracias por lo que preparan las alabanzas con la excelencia que lo realizan. Muchas gracias. Dios les bendiga de una manera sobrenatural. Y también quiero reconocer a cada uno de mis hermanos que edita los devocionales, a los devocionalistas también los felicitamos y muchas gracias por lo que realizan y a aquellos que hacen posible que podamos salir domingo a domingo a través de las redes sociales. Reconozco a Davidito, a Martina, a Patricio, a Fernando, que Dios les bendiga en gran manera. Le invitamos a que pueda suscribirse a nuestros canales y también que pueda viralizar los devocionales, los cultos y el mensaje que predicamos. Queremos que muchos sean alcanzados por la palabra del Señor. Y durante esta semana hemos estado reflexionando en nuestros devocionales bajo el tema paz en medio de los conflictos. Hemos sido ministrados, hemos sido desafiados, nos han hecho reflexionar, pero también nos han hecho reír como el día viernes. Y, ¿saben? En medio de todo esto, una de las cosas que más le hace falta a la gente y a todos nosotros en algún momento dado es la paz. Y el tema esta semana, como dije hace un momento atrás, paz en medio de los conflictos. Y la paz no significa lo mismo para todos. Partamos por eso. La paz a una persona que está en guerra significa el cese de fuego y el conflicto. Para los que llevan vidas agitadas, significa un poco de calma. Eso puede significar la paz para algunos. Para otros, los que tienen una mente llena de conflictos, perturbada, desesperados, desesperanzados, hallar la paz interior es encontrar tranquilidad para su espíritu. Jesús vino a la tierra a traer paz. Cuando Jesús nació, los ángeles proclamaron: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lucas capítulo 2, versículo 14. Entonces, la paz es algo que todos necesitamos, pero cada uno está pasando distintas situaciones y que necesitamos experimentar la paz y necesitamos vivir esa paz que el Señor nos ofrece. La paz es algo que nos ayuda a nosotros a reencontrarnos con el Señor. Y uno de los salmos que me llama mucho la atención frente a esto es un salmo que he escuchado en reiteradas ocasiones, que he leído en reiteradas ocasiones, pero hay uno de los versículos que es el más famoso de todos. Y lo más probable es que muchas mamitas o papitos que nos están viendo o escuchando lo han usado al llegar la noche. Y el versículo 8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Quién no ha repetido ese texto en más de alguna ocasión? Pero el Salmo 4 es mucho más que el versículo 8. El capítulo 4 es mucho más que un solo versículo como el versículo 8.
Y vamos a darnos cuenta que algunos a este salmo le han llamado la oración vespertina o la oración de confianza en Dios. Este salmo es una oración intensa, de confianza y de seguridad en el Señor. El salmista clama por la respuesta divina en forma de justicia, misericordia y alivio frente a la situación que estaba viviendo. Su oración responde a la infamia, vanidad y mentira de la gente. Recuerden que el salmista a los primeros versículos hace una defensa porque estaba siendo acusado injustamente. Él pide al Señor que lo defienda, que lo ayude, que le tape la boca, entre comillas, como repito siempre, la boca a los leones. El salmista, luego de la oración, duerme confiado, descansa en el Señor. ¿Por qué? Porque en Él encuentra la seguridad. El salmo es un tipo de lamento individual, le han dicho algunos comentaristas, han planteado, que este salmo plantea de esa manera el primer versículo, hablando del lamento, del sufrimiento. Por ello que los salmos nos hablan de gratitud, de adoración, de conflictos, de necesidad, de angustias, de lamentos. Los salmos, el poema de los salmos tiene una riqueza tremenda que nos inspiran, que nos ayudan, que nos fortalecen, que nos hacen reflexionar, pero también que nos dan testimonio del poder maravilloso de Dios. El salmista, que en su entorno inicial no necesariamente es el rey ni el sumo sacerdote, transmite los sentimientos que cada uno de nosotros en algún momento dado hemos pedido a Dios. Hemos pedido misericordia, hemos pedido justicia cuando la gente ha actuado injustamente en contra de nosotros, cuando han levantado una calumnia, cuando han dicho mentiras en contra de nosotros. Pedimos a Dios que Dios actúe, que Dios se manifieste de una manera sobrenatural. Entonces, este salmo es una oración de confianza del salmista. Veamos los primeros 3 versículos del capítulo 4 de los Salmos. Dice así, leo la Nueva Traducción Viviente. Respóndeme cuando clamo a ti, oh Dios, tú que me declaras inocente, libérame de mis problemas. Ten misericordia de mí y escucha mi oración. Verso 2. ¿Hasta cuándo, señores, arruinarán mi reputación? ¿Hasta cuándo harán acusaciones infundadas contra mí? ¿Hasta cuándo seguirán con sus mentiras? Verso 3. De algo pueden estar seguros. El Señor ha separado para sí a los justos. El Señor me responderá cuando lo llame. El primer punto que vamos a ver en estos 3 versículos le he puesto: en mis conflictos encuentro paz, o encuentro mi paz. La oración no debe transformarse en la palanca de emergencia de un bus. ¿Se ha subido a un bus? ¿A una micro? Y se fija que hay, en algunas ventanas dice salida de emergencia, o está en portugués o en inglés, y es una palanca roja que hay que bajar en caso de necesidad, y según lo que dicen, salen esas ventanas para poder escapar. Muchos ven a la oración como esa palanca de emergencia, que en algún momento de desesperación hay que jalarlo, hay que apretarla o hay que bajarla. Muchas veces, cuando estamos más angustiados o con más necesidades o con más conflictos, es cuando más oramos o cuando más buscamos de Dios. Es pareciera ser que se activa toda nuestra fe cuando estamos viviendo tiempos difíciles. Pero la fe, o sea, nuestra oración, no debe ser esa palanca de emergencia, sino debe ser el combustible que hace que el motor de nuestra fe se mueva y nos lleve lejos. Es por ello que la oración, he dado este ejemplo como el combustible para que mueva el motor, para que lo haga funcionar, porque puedo tener el mejor motor, pero si ese motor no tiene combustible, de nada me sirve. Y la oración es el combustible que hace que el motor se mueva, porque la oración activa fe. La oración hace que nos encontremos con el Señor y empecemos a tener esa intimidad con Dios. Entonces, no busques a Dios
como esa palanca de emergencia, sino que busca a Dios como ese combustible que necesitas. Y cuando avanzas en el día a día y avanzas en la semana y avanzas en el mes o en el año, sabes que necesitas reabastecerte de combustible. Eso quiere decir que la oración debe ser algo continuo. El salmista se dirige a Dios y luego a los hombres. Y él dice, yo no tengo méritos propios. Es por eso que yo descanso en el Señor en su justicia, en su misericordia. Y en la experiencia de que Él realmente ha escuchado en otras ocasiones y ha experimentado la grandeza de Dios. ¿Usted ha experimentado las oraciones contestadas? ¿Usted ha experimentado que Dios le ha sorprendido de una u otra manera? Esas experiencias espirituales deben ser esos entes motivadores para que podamos nosotros seguir, buscar, descansar y encontrar la paz en el Señor. En el versículo 2 les insta a que evalúen su conducta y sus perversas acciones. Fíjense que el salmista dice, ora al Señor, clama a Dios para que Dios lo escuche en el momento de los problemas, en el momento de los conflictos, pero después hace una defensa, dirige hacia Dios, pero después dirige hacia los hombres para que evalúen sus conductas, evalúen sus perversidades, evalúen su corazón. El verso 3 les insta a buscar, a confiar y a depender de Dios. El salmista está en medio de una gran crisis personal. Pensemos en esto. Imaginemos el cuadro. Al desconfiar de los procesos jurídicos humanos, estaba enfrentando una acusación de parte de los hombres injusta. Una mentira. Y él, en medio de las injurias, de las calumnias, de las mentiras, clama en medio de su angustia. Y afirma que en situaciones anteriores de dolor el Señor se ha manifestado con justicia, alivio y misericordia. El Dios del salmista escucha sus oraciones. Y él lo dice. Y sabes, esa debe ser nuestra experiencia. Y ha sido nuestra experiencia de muchas maneras. En muchas ocasiones Dios ha contestado nuestras oraciones. Nos ha llenado de bendición. Nos ha sorprendido. Qué hermoso es cuando Dios nos sorprende de distintas maneras. El salmista pregunta, ¿hasta cuándo? En medio del dolor clama, exclama y reclama. En medio del dolor clama, exclama y reclama. ¿No somos así nosotros también? Clamamos a Dios, exclamamos misericordia y reclamamos también por qué nos suceden muchas cosas. Pareciera ser que nos cansamos, pareciera ser que muchas veces no entendemos por qué tenemos que pasar dificultades. El poeta en la crisis confronta a sus adversarios con la seguridad que tiene en Dios. Enfrenta el día a día confiando en Dios. Una de las cosas que hemos perdido es la confianza en Dios. Después que agotamos todos nuestros medios y todos nuestros recursos, recién buscamos a Dios. Es por ello que la oración no puede ser la palanca de emergencia. La oración debe ser el combustible que estamos continuamente recargando. Su preocupación básica del salmista se relaciona con su honra, que es un valor fundamental que incluye los conceptos de honor, prestigio e integridad. Estaban levantando calumnias en contra del salmista. Estaban levantando mentiras en contra de él. Y él defiende su honra, pero la defiende descansando, refugiándose en el Señor. La respuesta del salmista ante la crisis es de confianza y de seguridad. Afirma de forma general que el Señor ha escogido para sí a la gente piadosa y añade desde la perspectiva personal que Dios le escuchará cuando él clame, porque él ha buscado de Dios, él ha temido a Dios y él descansa en las promesas del Señor. ¿Saben? Es interesante que algunos no lo he hecho, lo he escuchado simplemente y lo repito, que la palabra no temáis o no tengas temor aparece 365 veces en la Biblia. No las he contado, no estoy seguro de esa cantidad. Pero si así fuese,
Qué maravilloso saber que para cada día del año Dios nos dice, no temas. Verso 4 verso 5. Leamos. Dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. Reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Ofrezcan sacrificios con un espíritu correcto y confíen en el Señor. 2. En mi soledad encuentro paz o encuentro mi paz en el Señor. En la soledad. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido solos en algunas ocasiones? ¿Le ha pasado? Podemos estar rodeados de gente, pero sentirnos solos. Podemos tener todo para ser felices, pero nos sentimos solos. Podemos estar conviviendo con alguien, pero sentirnos solos. La soledad va mucho más allá de estar rodeado de gente. La soledad muchas veces pasa por una situación personal, de intimidad, de no estar satisfecho, de no estar completo, de sentirse de alguna manera despreciado o desechado por otros. Entonces, en estos versículos, el salmista presenta el reclamo ante sus acusadores. Les invita a actuar con temor y a evitar el pecado. Les llama a meditar en el anonimato de la noche y en la soledad, y les desafía a humillarse, a ofrendar a Dios y a confiar en el Señor. El fundamento del clamor del salmista es su confianza en el Señor, que pasa a sus enemigos para que cambien de actitud. La palabra traducida en la Reina Valera 60 como temblar transmite la idea de temor y reconocimiento ante el Señor. Y unida a la frase no pequéis de la 60, en esta versión dice no pequen, da la idea o reclama un cambio radical de actitud en la vida. Les dice, no pequen, dejen de pecar, dejen de engañar, dejen de mentir, vuélvanse a Dios, tengan temor a Dios, vuelvan a temer a Dios. ¿Saben? Uno de los grandes problemas de hoy es que la gente ha perdido el temor a Dios. Pareciera ser que vemos a Dios, y lo he dicho en muchas ocasiones, y lo repito continuamente, es que vemos a Dios como un compadre y no como nuestro Señor. No nos vemos como el Kyrios. Y ese es uno de los grandes peligros cuando confundimos la gracia. La gracia es gratis, pero no es barata porque costó la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. El salmista le dice, reflexionen, piensen por un instante, piensen en su conducta, autoanalícense. Filipenses 4:19 dice, y este mismo Dios quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Meditad en vuestro corazón, a reflexionar. Es una manera hebrea de decir piensen, analicen, ponderen. Inclusive da la idea de la expresión que evoca la idea de examinar sus conciencias. El salmista dice, piensen por un instante y mediten qué están haciendo bien y qué están haciendo mal. El salmista llama a la introspección, a la reflexión profunda. Hagan un examen de conciencia. Sean sinceros. Saben, muchas veces no tenemos paz porque nos engañamos con la religión. Y tenemos pecados ocultos, situaciones no resueltas. No podemos estar en paz con Dios. Y si no estamos en paz con Dios, es imposible que estemos en paz con nosotros mismos. Quizás has perdido la paz o no sientes paz en tu corazón. Lo primero que el salmista nos dice, reflexionen. Pero no una reflexión a la ligera, sino una reflexión profunda de cómo estás, cómo estoy, de qué manera puedo mirarme, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal. Evalúense. ¿Saben? Una de las cosas que más nos cuesta es ser autocríticos. Muchas veces criticamos al resto, apuntamos con el dedo a los demás, pero nos olvidamos que hay 4 dedos que están en contra nuestra. Nos cuesta muchas veces ser sinceros con nosotros mismos
y reconocer que hay cosas que necesitamos cambiar, hay cosas que debemos dejar, hay cosas que debemos soltar, hay cosas que debemos cortar. Y si no lo hacemos, difícilmente experimentaremos y disfrutaremos de la verdadera paz. Ese gesto meditativo necesita de una actitud de silencio. Y no solamente silencio, sino una actitud de respeto. En el entorno más íntimo de la persona, en el dormitorio, en la cama, en el lugar del descanso reparador. Es un buen lugar para evaluar nuestros días. ¿Tiene la capacidad de evaluar el día? ¿Se ha puesto a pensar en su día? ¿O simplemente llega tan rendido o cansado por el trabajo que apoya la cabeza en la almohada y se duerme? O quizás está en el otro extremo, el que pasa las horas y pasan las horas, cuenta ovejitas, cuenta vaquitas, cuenta caballos, cuenta autos, cuenta lo que venga. Se cuenta hasta sus cuentos. Se lee un libro, se toma una leche tibia, apaga el celular y no se puede dormir. Es tiempo que dediquemos tiempo a la reflexión, a la autoevaluación, que pensemos cómo estamos viviendo el día a día. Si somos cristianos, ¿cómo estamos viviendo nuestra fe? ¿De qué manera vivimos la fe? Y hacernos una pregunta. ¿Nos hemos tornado más religiosos, legalistas, fundamentalistas? ¿Y creernos más cristianos que Cristo? ¿Y que sabemos más que otros? ¿Y miramos a los demás desde arriba hacia abajo? ¿Y miramos la fe desde el balcón y no del día a día? ¿O estamos viviendo una fe piadosa, una fe sincera, una fe que teme a Dios, una fe que vive la santidad, que reconoce sus errores, que reconoce que no podemos vivir con nuestras propias decisiones porque muchas veces nuestro corazón nos engaña? Dice que engañoso es el corazón, más que cualquier cosa. ¿A cuánto de nosotros nuestro corazón no nos ha engañado? Le hemos hecho caso a nuestro corazón, a lo que sentimos, a nuestras emociones. Pero a veces si hubiésemos reflexionado mejor las cosas, si hubiésemos pensado mejor las cosas, nos hubiésemos evitado una gran cantidad de problemas. Y le digo algo, no le cuento a nadie, tengo muchas experiencias que contarles al respecto. Por no pensar bien las cosas, he cometido muchos errores y muchos horrores. 3. En mi necesidad encuentro paz o encuentro mi paz. Verso 6, verso 7 dice de la siguiente manera. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará tiempos mejores? Haz que tu rostro nos sonría, oh Señor. Me has dado más alegría que los que tienen cosechas abundantes de grano y de vino nuevo. El salmista, luego de presentar el mensaje a sus adversarios, cita las aspiraciones de sus enemigos, quienes desean encontrar el bien y anhelan ver el rostro luminoso de Dios. Son muchos los adversarios que reclaman el rostro divino o el rostro de Dios. Hay mucha gente que hoy día está pidiendo el rostro de Dios. Preguntan, ¿dónde está Dios? En medio de la crisis, en medio de los conflictos, en medio de la necesidad, en medio de mi problema, en medio de mi dolor, en medio de mi duelo, en medio de mi enfermedad. La imagen del rostro de Dios es una manera de referirse al bien. Representa la acción divina en el momento oportuno. Alude al acompañamiento de Dios en el instante de necesidad. Ese rostro, en efecto, es fuente de iluminación, de bondad, de misericordia y de bienestar. Y su descubrimiento de aprecio genera esperanza, fe, fortaleza, seguridad y amor. En mi necesidad encuentro paz, encuentro mi paz en el Señor. El rostro del Señor, además, es manantial de gran alegría, que supera la felicidad que reproduce la abundancia y el vino. Él dice, la cosecha y el vino, el mejor vino, el vino simboliza la alegría,
en el Antiguo Testamento o para los judíos, y las cosechas simboliza la prosperidad. Y el salmista dice, nada se compara a la abundancia de estar en comunión, en reconciliación, en intimidad, en confianza y en seguridad en Dios. Nada se compara, nada. Conozco a gente que tiene mucho dinero, pero cambiarían todo su dinero por ser felices. Muchas veces ni la gran cantidad de millones que tengas, ni el mejor plan de ISAPRE o los mejores médicos que puedas visitar, quizás puedes sanar a aquel ser querido que tiene una enfermedad. Hay gente que lo puede tener todo para ser felices y no lo son. Alguien dijo por ahí que hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Y hay gente tan rica que lo único que le falta es dinero. ¿Saben? El dinero no hace la felicidad. Sí, ayuda. Todos necesitamos dinero. Con dinero podríamos hacer muchas cosas. Pero dice que el principio de todos los males es el amor al dinero. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Pero en la intimidad con Dios, buscar el rostro de Dios en oración, en intimidad con el Señor, encontramos paz, encontramos seguridad, pero encontramos alegría, encontramos bienestar. El rostro del Señor es un manantial de alegría, supera cualquier felicidad, cualquier bienestar. La alegría de Dios es mucho más que cualquier alegría. Entonces, cuando nosotros buscamos del Señor, podemos tener verdadera paz. Y paz no es ausencia de conflictos. Paz significa que pase lo que pase, podemos estar alegres. Pase lo que pase, podemos buscar su rostro y encontrar esperanza. Con una mano nos secamos las lágrimas, pero con la otra mano seguimos alabando al Señor. 4. Mi seguridad. Encuentro paz en Dios, encuentro mi paz. Versículo 8. Este es muy conocido, generalmente se lee en la Reina Valera 60, pero lo voy a leer en la nueva traducción viviente. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. La Reina Valera 60 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y esto habla de seguridad, mi seguridad. Finaliza el Salmo con una expresión de seguridad absoluta. No habrá más noches de desvelo para el salmista angustiado y preocupado. La paz le arropará e inundará, pues su confianza está en el Señor. Esa seguridad proviene únicamente del Señor, pues su rostro ilumina y protege sus sueños. La expresión, porque solo tú, pone de manifiesto el fundamento teológico y espiritual del Salmo y del salmista. El Señor es la fuente de seguridad. El Salmo comienza con un profundo clamor por justicia. ¿Recuerdan? Algunos le llaman que parte con lamentos. El salmista se siente injustamente perseguido y calumniado. Y con esperanza reclama la intervención de Dios. Sin embargo, el poeta finaliza con una extraordinaria afirmación de fe y seguridad. El Señor me hace vivir confiado. En Él estoy seguro. El capítulo 3 de los Salmos, y junto a este Salmo, el poeta pone en evidencia la amplitud de la confianza que genera el Señor en los creyentes. La oración que implora a Dios ayuda y apoyo se hace en la mañana, se hace en la noche. En todo momento encontramos riqueza en la oración. Las mejores batallas se vencen de rodillas. El versículo final del Salmo ha inspirado a generaciones de creyentes a culminar su día con esa oración de seguridad. Esa profunda convicción espiritual del salmista es la que motiva a los creyentes a afirmar como el sabio apóstol: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Juan
capítulo 14, versículo 27, dice: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón, y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Paz en la mente y en el corazón. Paz. Lo que necesitamos es paz. Muchas veces no dormimos porque no tenemos paz en nuestro corazón. Y pensamos y le damos vuelta a las cosas, buscamos 20.000 soluciones. Y una de las cosas que nos cuesta es soltar. Y afecta a nuestro carácter. Cuando no dormimos, nos ponemos más irritables, nos ponemos menos tolerantes, afecta a nuestra autoestima, nos llenamos de inseguridades. Pensemos por un instante. Cuando Dios nos creó en el Edén, Él creó un ambiente ideal. Estar en comunión con el Señor y con la creación. El pecado nos hizo salir de ese ambiente ideal. Entonces, cuando nos encontramos hoy día en este tiempo de pandemia, la gente ha perdido el control. No puede salir y hacer lo que quiere. No puede hacer las cosas que cotidianamente hacía. También ha perdido la búsqueda. Buscar sensaciones, placeres. No puede salir. Está encerrado. Entonces, todas estas cosas han hecho bajar la autoestima, nos han llenado de ansiedad, de irritabilidad, nos han llenado de cosas que nos han hecho perder la alegría y la esperanza. Entonces, uno de los consejos que debemos aprender en este tiempo para experimentar paz, para sanar nuestros corazones, para restaurar nuestras vidas, es que tenemos que aprender a escuchar más. Tenemos que aprender a preguntar más a la gente: ¿cómo estás? Dialogar. Uno de los grandes problemas es la falta de comunicación. Hoy día hay muchos conflictos familiares porque pareciera ser que no estábamos acostumbrados a pasar tanto tiempo juntos. Pero preguntar cómo estás, cómo te sientes, cómo te ha ido. Es interesante que Jesús hizo alrededor de 307 preguntas. Le hicieron a Jesús alrededor de 183 preguntas. Y de las 183 preguntas que le hicieron a Jesús, Él simplemente contestó alrededor de 20. Más o menos, no recuerdo bien. Pero Jesús hizo 307 preguntas. Eso es un principio bíblico. El principio de escuchar, pero también de preguntar: ¿cómo están? Preguntar a la gente. Llamar a aquel que no has llamado hace mucho tiempo. Llamarle no para usar el morbo, ni para copuchar y transmitir lo que otros te cuentan, sino para orar, para animar, para bendecir. Escucha, pregunta, alienta. Isaías 41, versículo 10, es muy conocido, pero quiero leerlo. Dice: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¡Wow! ¿Se imagina que pudiera escuchar? Que pudiera preguntar cómo está y alentar y decirle: confía, no tengas miedo, saldrás adelante, no estás solo. Qué importante es que podamos transmitir eso, porque eso también transmite paz, transmite fortaleza, transmite esperanza. También un consejo que podría dar es que tenemos que aprender a reconocer a otros. Y por último, bendecir. Se me viene a la memoria Números capítulo 6, versos 24 al 26. Habla de la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga a ti misericordia y ponga en ti paz. Números 6, 24 al 26. Aprendamos a escuchar. Aprendamos a preguntar. No para tener morbo o de qué hablar de otros, sino preguntar para poder animar,
para poder alentar, para poder reconocer, para poder agradecer, para poder bendecir. Juan capítulo 16, versículo 33 dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, tribulaciones, conflictos, pero anímense, yo he vencido al mundo. Son palabras de Jesús. Yo quiero invitarle a descansar en Dios. Quiero invitarle a refugiarse en Dios y descansar en sus misericordias. Dios es un Dios bueno. Él nos sorprende de distintas maneras. Él habla a nuestras vidas de distintas maneras. ¿Cómo estás tú? ¿Tienes paz? Al llegar la noche, ¿puedes decir que duermes en paz, con tranquilidad? ¿O simplemente llega la noche y no duermes? ¿O si duermes no descansas? Otra pregunta. Cuando te levantas por las mañanas, ¿te levantas con paz en tu corazón? Hay paz en tu vida. Paz en medio de los conflictos, si es posible. Todos hemos pasado por momentos difíciles y déjeme decirle que este mensaje primero es para mí. Yo necesito aprender a tener más paz en algunas áreas de mi vida. Pido que ores por mí también. No me presento como mejor que usted. Estamos en esto. Estamos en esta lucha constante. Estamos viviendo el día a día, las dificultades del día a día. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Que este versículo no sea simplemente una repetición, sino que sea una convicción. Y cuando amanezca el día, digamos: gracias, Señor. En paz enfrentaré los problemas. En paz enfrentaré lo que venga. Padre, gracias por tu fidelidad y por tu amor. Te bendecimos. Ayúdanos a experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdanos, Señor, a experimentar la riqueza de la paz que está en ti. Señor, tu palabra dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero debemos confiar porque tú has vencido al mundo. Y nos tomamos esa palabra, la creemos y la hacemos vida en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has perdido la paz, yo quiero invitarte a que nos puedas llamar o escribir. Queremos orar por ti. Estamos juntos en esto. Queremos invitarte a caminar juntos en el camino de la fe. Y también queremos invitarte a que formas parte de nuestra congregación. Suscríbase a los canales de las redes sociales, en Instagram, YouTube y Facebook. Queremos bendecirle. Un fuerte abrazo. Bendiciones. Somos Iglesia. Somos Amisadad.